Continuamos nuestro estudio de la obra del Espíritu Santo en varias secciones de la Biblia. Corresponde ahora el libro de los Hechos, ya vimos el Evangelio de Juan, pero antes de entrar al libro de los Hechos, que será como nuestro estudio más grande en esta sección, antes de hacer eso tenemos que darle un vistazo a un tema que no es exactamente teología bíblica, es más bien teología, un poco teología histórica, un poco teología más contemporánea, teología siglo XX, y es el Espíritu Santo en el movimiento pentecostal. ¿Y por qué vamos a hacer eso? Bueno, porque para poder entrarle al libro de los Hechos tenemos que tener claro el trasfondo de los principales interlocutores que vamos a tener al estudiar el libro de los Hechos, que es el movimiento pentecostal, porque el libro de los Hechos es como el libro de texto de la doctrina del Espíritu Santo del movimiento pentecostal. Antes de ir al texto mismo del libro de los Hechos, tenemos que conocer un poco el Espíritu Santo o la doctrina del Espíritu Santo en el movimiento pentecostal. Y por supuesto, no hay un problema mayor. El movimiento pentecostal cree lo mismo que cree toda la iglesia a lo largo de la historia sobre la persona del Espíritu, por ejemplo, sobre el tema del Espíritu y la deidad del Espíritu y la Trinidad. Y en general las obras del Espíritu de las que habla el Nuevo Testamento especialmente, no hay mayor problema. El distintivo en el movimiento pentecostal tiene que ver con la doctrina del bautismo del Espíritu, esa doctrina en particular. Y claro, eso tiene referencia o tiene implicaciones en otras doctrinas, como la doctrina de la llenura y los dones, pero específicamente el distintivo principal es el bautismo del Espíritu Santo. Eh, ¿Cómo define el movimiento pentecostal el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, una definición, hay varias, pero una definición que es muy común es que el bautismo es la plena recepción del Espíritu Santo por parte del creyente. Y se subraya plena recepción, porque no, el movimiento pentecostal no enseña que el Espíritu Santo viene a morar al creyente hasta que el creyente es bautizado. No, el creyente tiene el Espíritu desde el momento en que es creyente, pero la plena recepción, eso viene después. Y ahí vamos a hablar cuáles son las características de esta doctrina. Y hay tres características y por ahí nos vamos a ir desarrollando el tema. La primera característica tiene que ver con el bautismo subsecuente, es decir, después de. ¿Después de qué? Después de la conversión. El bautismo viene después. Esa es la primera característica. La segunda es el tema de las evidencias, la doctrina de las evidencias. En realidad, la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Pues hablar en lenguas. Esa es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y claro, hay respaldo bíblico, por lo menos el movimiento pentecostal usa un respaldo bíblico para todo esto. Y la tercera característica son los requisitos que se necesitan para recibir el bautismo. Entonces son estas tres cosas y esas tres cosas son las que vamos a analizar. Bautismo subsecuente, las lenguas como evidencia y los requisitos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, miremos el primer elemento, el tema del bautismo subsecuente. ¿De dónde viene la idea? Bueno, la idea de una obra posterior en la vida del creyente no nace con el movimiento pentecostal. Eso ha estado presente desde mucho tiempo a lo largo de la historia de la iglesia. Ha habido eh, una beta mística, digamos, en la historia a lo largo de la historia de la iglesia. Eh, y algunos han enseñado que el creyente tiene algo que pasa en su vida después, que lo fortalece, que
le da ánimo, que lo empuja a hacer cosas extraordinarias o cosas nuevas o cosas distintas. Varios personajes. Eh, Algunos de los avivamientos del siglo XIX, por ejemplo, eh, tienen en el fondo algo así con los líderes. Varios de los líderes de los avivamientos daban su testimonio de que eran creyentes fríos, creyentes sin mayor eh, nada que hacer. De repente algo sucede en su vida y se lanzan a algo y producen una cuestión extraordinaria. Eh, Nace un movimiento que se llamó Movimiento de Santidad allá en el siglo XIX, que son como antecesores del movimiento pentecostal. Y hacían énfasis en esto. Eh, eh, Iglesias del movimiento de santidad, entre las que cabe, por ejemplo, las iglesias del Nazareno, que son una denominación aparte, tienen un lema que es santidad a Jehová. Bueno, ellos hablan de una segunda obra de gracia. Esta segunda obra de gracia es algo eh, que pasa en la vida del creyente, que lo energiza para realizar un trabajo. Eh, es como un nuevo misticismo. Siempre ha habido un misticismo y hay un misticismo legítimo, por supuesto. Un misticismo, diríamos nosotros, bíblico. Eh, bueno, ¿cuál es la base bíblica para esto? Enseña la Biblia que el bautismo, bueno, el movimiento pentecostal le da nombre a eso que estamos hablando históricamente, a esa segunda obra de gracia, por ejemplo, del movimiento de santidad. El movimiento pentecostal le llama bautismo, bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede. Y la Biblia enseña eso, según la interpretación del movimiento pentecostal. Por ejemplo, un texto que vimos la última vez, que es el de Juan 20:22, que es de esa escena en que Jesús sopló y le dijo a los discípulos, recibid el Espíritu. Bueno, muchos intérpretes pentecostales dicen que ahí efectivamente recibieron el Espíritu los discípulos y que posteriormente en Hechos 2, que en el Pentecostés, fueron bautizados. Eh, ahí aparece entonces como la secuencia de primero se recibe como en la conversión y después viene el bautismo. Eh, el segundo texto que quiero leer es Hechos 2:38, es después del Pentecostés. Pedro hablándole a los creyentes ahí, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu. Bueno, el movimiento pentecostal interpreta que aquí hay un orden, una secuencia de eventos. Primero hay arrepentimiento, luego bautismo en agua, después el bautismo del Espíritu Santo o la recepción del Espíritu Santo. Y hay como un orden que habrá que seguir. Bueno, el tema sigue y no quiero ocupar más tiempo en este video, así que volveremos en otro video a seguir con este tema y avanzar en el tema.